Comenzamos ahora el capítulo 6. El apóstol Pablo, prácticamente en toda la carta de Corintios, es una carta súper práctica. Es, óigame, increíblemente práctica. Y cuando usted la lee de principio a fin, se da cuenta que Pablo es súper claro en todas las cosas que dice. Cuando se sacan trozos de la palabra sin el orden en el que se lleva la Biblia, amados hermanos, podemos nosotros sacar de su contexto, es decir, de todo el orden en el que va llevando y los temas que va tocando en ese orden, los sacamos de ahí y entonces podemos utilizar la palabra para que diga lo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros hacemos un estudio en orden exegético de todos los versículos, así en orden como están puestos, nosotros vamos tomando la verdad del contenido de la palabra de Dios. Entonces, en este capítulo 6 se tocan temas bien importantes, pero principalmente el tema que se toca son los litigios, los problemas legales, los problemas de discusiones, de desacuerdos que se dan entre los hermanos dentro de la iglesia, y que esos problemas dentro de la iglesia vienen a chocar o vienen a exponer frente al pueblo gentil los problemas que hay dentro del corazón de la iglesia. Así es que vamos a arrancar, vamos a ir viendo versículo a versículo lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Mire lo que dice, por favor, versículo 1. Recuerde, hoy iniciamos el capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, oiga lo que dice, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Vamos a ir por partes, amados hermanos. Fíjense que como iglesia, como cristianos, nosotros somos una comunidad de personas que somos diferentes, no porque en esencia nosotros lo seamos. Si usted ve a un cristiano y ve a una persona que no es cristiana, físicamente usted no le va a encontrar ninguna diferencia que no haya entre otra persona, independientemente que sean cristianos o no, ¿verdad? Sino que lo que ha cambiado dentro en el cristiano es que tiene una vida interna, oiga bien, una vida interna, una vida espiritual diferente de aquel que no conoce del Señor. Entonces, nosotros estamos puestos en este mundo. Allá en Juan capítulo 17, la Biblia dice que Jesucristo oró por sus discípulos y le dijo al Señor, cuando oraba al Padre, y le dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides del maligno. O sea, los cuides del mal. Entonces nosotros estamos puestos en medio de una comunidad, en medio de un mundo impío que no conoce ni respeta al Señor. Entonces, pero nosotros debemos ser diferentes. Nosotros estamos llamados a ser, oiga bien, a tener actitudes diferentes, conductas diferentes, respuestas diferentes. ¿Vamos a tener problemas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Donde hay más de dos personas, siempre habrá de alguna manera algún tipo de desacuerdo, ¿verdad? Porque aunque somos un mismo cuerpo, pero somos diferentes. Tenemos diferentes actitudes, tenemos diferentes costumbres, diferentes hábitos. La moralidad va siendo unificada poco a poco a través de la Biblia, pero en lo que somos unificados venimos todos con nuestras malas crianzas. Cuando nosotros vamos aprendiendo lo que la Biblia dice, entonces nosotros, y todo esto, si nos sometemos, vamos siendo cambiados por la palabra de Dios poco a poco, como dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Pero en lo que nosotros crecemos espiritualmente, pues vamos teniendo divergencia. Y la iglesia de Corinto no era la excepción. Y es más, ellos tenían más problemas porque habían traído de su vida pasada, o sea, de su vida sin Cristo, habían traído la actividad de los litigios. Y esto, como así, en la comunidad de Corinto
había un sistema de judicial que era muy interesante, parecido a lo que se hace ahora, parecido un poquito nada más a lo que se hace ahora, pero, amados, pero un tanto diferente. ¿Por qué? Porque todos los hombres participaban, permítame un segundo, todos los hombres participaban de los juicios, ¿verdad? Entonces, todos los hombres mayores de 30 años estaban en la obligación de ser jurado, ¿verdad? Todos los hombres. Y todos los hombres a su año número 60 estaban obligados para en algún momento ser jueces, ¿verdad? Era una especie de arbitrio donde se llevaban los litigios y la misma comunidad servía de juez, de jurado, y el grupo selecto de hombres que estaban en su edad, en su año número 60, servían de jueces. Cuando esto no se podía resolver ahí, pues entonces subía a una categoría mayor, y después, cuando no se podía arreglar o no podía llegar a un consenso, entonces llegaban realmente a lo que son tribunales propiamente. Entonces esto traía a que toda la gente estaba inmersa en juicios, en litigios. Entonces casi que toda la gente tenía una labor más o menos de abogado, ¿verdad? Abogaba por otra persona, representaba a otra persona, o era parte del jurado de otra persona, o en un año en su vida ocupaba el lugar de un juez. Entonces eso lo traían a la iglesia. Y como tenían el hábito de los litigios, entonces entraban a la iglesia y tenían litigios constantemente. Ahora, realmente, amados hermanos, como les digo, no estamos exentos de tener problemas, no estamos exentos de tener circunstancias difíciles en nuestra vida, de tener discusiones con otras personas, ¿verdad? O desacuerdos con otros aún hermanos. Pero lo que no es concebible es que nosotros respondamos hacia el exterior, buscando una ayuda exterior para resolver el problema que yo tengo con mi hermano, el cual, dice Juan en la primera carta, que yo debo de amar. La característica de un creyente es que ama al hermano. O sea, en el nombre del Señor lo ama, sabe que hemos sido redimidos ambos, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hay un aprecio diferente a otras personas. Entonces, un cristiano tiene que ver a otro cristiano como personas especiales. Y entonces estamos llamados a amar, estamos llamados a tratarnos bien, a considerarnos en amor. Pero cuando habían litigios, habían desacuerdos en la iglesia de Corinto, los corintios lo que hacían, en lugar de buscar personas sabias dentro de la iglesia que sirvieran como, llamemos, jueces, o alguien que pudiera observar las dos posiciones y dar una respuesta, ellos buscaban a los impíos, que eran jueces, ¿verdad? Que probablemente podían darle una respuesta imparcial. Pero cuando dos cristianos exhiben sus problemas fuera del contexto cristiano, lo que están haciendo es exponiendo el corazón de la iglesia ante aquellos que no van a poder comprender, que no van a poder tener la mente de Cristo, y entonces sus razonamientos van a ser diferentes. Podrán ellos dar una respuesta legal correcta, pero en cuanto al juicio que van a tener, mira los dos cristianitos, ¿verdad?, metidos en un litigio, y mira cómo se hablaban, y mira cómo estaban de enojados, y eso que son hermanos. Entonces exponemos el cuerpo de Cristo, el corazón del cuerpo de Cristo, delante de los impíos. Y por eso es que el apóstol Pablo comienza el versículo 1 con esta palabra. Mire, ¿osa alguno de vosotros? Cuando hablamos dice osa, habla de osadía. Es decir, tú tienes el valor de hacer esto. ¿Cómo tuviste tú la imprudencia? ¿Cómo tuviste tú el valor? Le está diciendo Pablo. Tiene el valor de alguno de ustedes que ha sido redimido por la sangre de Cristo, de ir a dar que saber, para dar una expresión coloquial, ¿verdad? Dar que saber
a los impíos de que ustedes dos, siendo personas redimidas y llamadas a amarse, no se han podido poner de acuerdo? Entonces dice, ¿osa alguno de vosotros que tiene algo contra otro? Ya les digo, la iglesia no está exenta de tener desacuerdos. Entonces dice, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Cuando aquí Pablo dice esa palabra, mire, se la traigo ahí, dice, ir a juicio delante de los injustos, no se está refiriendo a una conducta moral en ese momento, sino que a la distancia que hay de estas personas con Dios y su justicia. Recuerde que a través de Cristo nosotros hemos sido justificados. A través del sacrificio de Cristo y por el Espíritu Santo, nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la palabra de Dios y el discernimiento que nos da el Espíritu Santo para poder entender cuál es la voluntad de Dios en cada porción de la palabra de Dios. Amados hermanos, la Biblia dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina viene de Dios o no. Entonces, el requisito que debe tener alguien es querer hacer la voluntad de Dios. El impío, el injusto, por decirlo ahí, el no justificado, el que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, no puede... Oiga bien, no puede discernir el cuerpo de Cristo, entender la vida de la iglesia. Entonces, si hay, lo que Pablo está queriendo decir, si hay problemas entre ustedes y ustedes no pueden ponerse de acuerdo y quieran resolver ese problema, busquen a otro cristiano sabio o un grupo de cristianos sabios que pueda ayudarles a dirimir, que pueda ayudarles a resolver ese problema. Y amados hermanos, esa es una práctica que se puede hacer correctamente. Claro, hay situaciones donde uno no puede resolverlos de tal manera. Por ejemplo, y esto es ya cuando hablar de divorcio entre dos personas es un problema, pues, pero se da el caso porque hay abuso, porque hay golpes, porque hay infidelidades, etc. Entonces, un par de hermanos sabios de la iglesia no puede dictaminar un divorcio. Entonces, pero sí se puede buscar ayuda dentro de la iglesia antes de buscar un juez que pueda decretar ese divorcio. Recuerde que la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero como le digo, hay situaciones que pues, pueden forzar a eso, ¿verdad? Nadie está obligado a vivir con un abusador o con un abusador, por ejemplo, cualquiera que sea. Entonces, nadie está obligado. Entonces, si alguien está siendo forzado, si alguien está siendo presionado, pues hay razones para buscar la separación. Pero antes de eso se puede buscar ayuda dentro de la iglesia. Entonces dice, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Y vea lo que dice el versículo 2, y esto es bien interesante. Oiga, dice, o no sabéis, oiga esto, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Quiero decirle algo. Cuando dice santos, no se refiere a lo que anteriormente, para los que venimos de abolengo católico, por ejemplo, que San Martín de Porres, que no sé quién, que no sé cuándo, ¿verdad? No se refiere a eso, sino que se refiere a todo el cuerpo de Cristo. Recuerde que la Biblia dice que usted y yo, si usted es creyente y yo soy creyente, hemos sido santificados en Cristo. Entonces, cuando habla de santos, habla de los creyentes, de esos habla, de los que creemos en Cristo, de los que lo tenemos a nosotros como nuestro Salvador personal. Algunas personas pues dicen, no, ¿cómo va a creer que yo voy a ser santo? Pues sí, porque no ven su testimonio, que aunque el testimonio debería ser bueno, pero recuerde que estamos en un proceso. Y el hombre que, aunque pueda tener la idea de que tiene un buen testimonio, siempre tiene errores. Pero no es lo que nosotros hemos hecho lo que determina que somos santos en Cristo, sino que lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Esto es bien interesante, amados hermanos, y eso es algo que nosotros deberíamos de tener en cuenta. Fíjense que hay un versículo que me gustaría traerlo a cuenta,
que está en el último libro de la Biblia, que esto es Apocalipsis. Y de Apocalipsis justamente en el capítulo 2. Es bien interesante, amados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados, oiga bien, a tener una actividad muy importante a la par de Dios. Mire, oiga esto lo que dice Apocalipsis. Dice, y estas palabras se las dijo Dios a la iglesia. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, oiga esto, sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que a los creyentes, oiga bien, a los creyentes, a los salvos, a los nacidos de nuevo, cuando Cristo venga en su reino, nos va a dar autoridad para poder juzgar. Ahora, la palabra juzgar no se refiere solamente a un juicio en la cual hay dos partes, sino que puede ser como gobernar o reinar. En otras palabras, los cristianos vamos a ser, por así decirlo, si Cristo es el regente, nosotros vamos a ser como corregentes, o sea, vamos a estar a la par de Él y nos va a delegar a nosotros autoridad en el milenio para poder gobernar, para poder administrar la vida en el reino. Entonces Pablo dice, si Dios nos va a dar tal responsabilidad, ahora con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con la vida como creyente, no será posible, oiga bien, no será posible que haya alguien en la iglesia con la suficiente capacidad para poder juzgar o para poder tomar una decisión al respecto. Eso es sumamente, oiga bien, esto no es muy descabellado, porque si de repente dos hermanitos están en medio de una dificultad y los hermanos tienen toda la actitud para resolverlo, entonces, amados, sería bueno que busquen a alguien en la iglesia que les pueda ayudar, ¿verdad? Muchos de los hermanos, esta porción para muchos hermanos no tiene ninguna aplicación. ¿Por qué? Porque consideran que es mejor ir a los tribunales que son impersonales, ¿verdad? Y de ahí resuelvo mi problema y ahí lo demando. Pero ¿y dónde queda el amor? Es que es bien difícil, fíjese, porque estamos hablando de una iglesia local, no estamos hablando de todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Aquí Pablo se dirigió a la iglesia de Corinto, dos hermanos de la misma iglesia. Entonces, amados, Pablo dice, miren, ¿no saben ustedes que los cristianos vamos a juzgar al mundo? Oiga esto, y terminemos de leer el versículo 2. Sí, dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, Pablo está diciendo, los problemas que tienen entre ustedes, por grandes que sean en su mente, son pequeñas para la responsabilidad que un día como creyentes vamos a tener. Y ahora, Pablo sube de nivel. Oiga esto, sube de nivel. ¿En qué sentido? Dijo primero que vamos nosotros a regir, vamos nosotros a juzgar, a gobernar en el reino junto con nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice el versículo 3, por favor. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. O sea, Pablo está diciendo, vamos a juzgar las cosas más grandes que nosotros. Vamos a juzgar a los ángeles. Ahora aquí hay un dilema, ¿verdad? Porque la Biblia no es así tan clara en lo que respecta a esto, a que si nosotros vamos a juzgar o no vamos a juzgar a los ángeles. Para esto, quisiera mostrarles la segunda de Pedro, capítulo 2, un solo versículo vamos a ver allí y lo pongo ahorita en su pantalla. Dice, oiga esto, Pablo lo que dice. Este es Corintios, no. Es segunda de Pedro. Segunda de Pedro, ahí está. Oiga esto, por favor. Dice así.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Oiga esto, o sea, está hablando de un juicio, pero no es clara la Biblia si nosotros vamos a juzgar a los ángeles o no, porque ¿qué razón tendría que nosotros vamos a juzgar a aquellos no hablando de los ángeles caídos, sino que los ángeles que están en su santidad, en su vida santa, que guardaron su santidad? Entonces, ¿en qué los vamos a juzgar? Pero recuerde que la palabra juzgar también habla de dominar, también habla de ordenar, de tener autoridad sobre ellos. Entonces, si Dios nos va a dar autoridad sobre los ángeles, la Biblia no es clara al respecto, pero en cambio Pablo sí lo está diciendo aquí. Y si Pablo lo dice, pues él tiene mucho más conocimiento que nosotros. En Judas capítulo 1, bueno, que solo un capítulo tiene, el versículo 6 dice lo siguiente, oiga esto. Oiga esto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Quiénes son estos ángeles? La Biblia narra de un evento celestial, un evento en el cielo, cuando Satanás se sublevó a la autoridad de Dios. La tercera parte de los ángeles se unieron a Satanás y quisieron combatir al Señor. Imagínense si los ángeles se pierden. Por eso es que la Biblia dice que el que dice que está firme, cuide que no caiga. Entonces, estos ángeles fueron arrojados y fueron, como dice Pedro, fueron guardados bajo oscuridad en prisiones eternas. Estos ángeles no tienen ninguna oportunidad de redención. ¿Por qué? Porque ellos vieron con sus ojos al Señor. Estuvieron en la cúspide, en el cielo. Entonces ellos no tienen ninguna esperanza. Entonces dice la Biblia que ellos están guardados en prisiones eternas para el juicio del gran día, o sea, aquel día final. Entonces entendemos que cuando Dios juzgue todas las cosas, también va a juzgar a esos ángeles. Entonces, amados hermanos, pero Pablo nos está diciendo que usted y yo vamos a tener en el futuro obligaciones espirituales mucho más grandes de las que nosotros tenemos ahora. Pero contamos, aunque no hemos sido transformados todavía, contamos con la sabiduría de la Biblia, contamos con la presencia del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos tener una sabiduría mejor de lo que ahorita nosotros tenemos. Y fíjense, amados hermanos, realmente cuando nosotros vemos el caminar de la vida cristiana, el caminar de ahora, pues de la iglesia, usted se da cuenta que muchos hermanos, pues, disque hermanos, viven como les da la gana. Hablan como les da la gana. Y como decía un pastor, ¿verdad? Dice, si vive como impío, habla como impío, se comporta como impío, responde como impío, ¿qué es? ¿Ah? Si usted ve al animal que hace cuac y camina así y tiene plumas, ¿qué es? Es un pato, pues. Entonces, si alguien que dice que es cristiano, pero tiene toda la vida como impío y habla como impío y no respeta a Dios y no le interesa nada, es un impío por más nombre de creyente que se ponga él, ¿verdad? Entonces Pablo dice, si nosotros, oiga bien, si nosotros como cristianos estamos llamados a juzgar cosas más grandes que nosotros, cosas espirituales, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no nos vamos a poder poner de acuerdo? ¿Cómo es posible que no haya alguien con la suficiente sabiduría para ayudarles a que ustedes se pongan de acuerdo? Esa es la queja del apóstol Pablo, que no haya la suficiente madurez en el cuerpo de Cristo para resolver los problemas. Entonces dice, oiga esto, versículo 4, vamos al siguiente versículo. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Oiga esto, por favor, y le repito el versículo. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Quiero decirle, cuando habla de menor estima, no quiere decir que nosotros vamos a tener menor estima dentro de la iglesia a un hermano específico, a un grupo de hermanos. No. Dentro de la iglesia todos valemos lo mismo. Pero dentro de la iglesia, los que tienen menor estima
no son los creyentes, sino que aquellos que no son creyentes. O sea, a los ojos de Dios, lo más valioso es la iglesia. Él ama al mundo, oiga esto, Él ama al mundo, pero lo más valioso es la iglesia. Lo que tiene más valor para Él somos los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, los que hemos conocido a través de Cristo la justicia de Dios. Y entonces Pablo dice, ¿será posible que ustedes traigan como juez a alguien que no conoce la justicia de Dios? ¿Se someten a Él? Que son de menor estima dentro de la iglesia. Y dice el versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Y oiga esto, dentro de la iglesia de Corinto, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos. Ni uno solo, ni una sola persona puede hacerlo. ¿O es que no están interesados en que lo haga un hermano? ¿O es que no están interesados en que se cumpla la voluntad de Dios? ¿O es que no están interesados en traer la palabra de Dios para que ella misma corte, como dice que es más cortante que toda espada de dos filos, y discierna y separe y diga, fulano tiene la razón, mengano no tiene la razón? Entonces, porque muchos hermanos no quieren saber nada en su vida particular, en su vida secular, de la palabra de Dios, porque su pensamiento no está en la palabra. No quieren ponerla en práctica, no quieren ser obedientes, sino que quieren sacar con ambición el mayor provecho. Corinto era el estilo de California. California es el reino de las demandas. Aquí hay que tener cuidado. Yo recuerdo cuando nos pasamos al presente local, pues tuvimos que buscar una nueva aseguranza, nuevo seguro. Y entonces cuando hablaba con la persona que nos iba a dar la aseguranza, pues nos dice, bueno, y la póliza que yo le ofrezco tiene una cláusula adicional que es beneficiosa para usted. Así le digo, ¿está asegurado usted, pastor? Y está asegurado, yo estoy asegurado, sí, por si algún hermano de su iglesia o fuera de su iglesia lo demanda por las cosas que usted dice. Y yo digo, ¿el qué le dice? ¿Algún hermano de la iglesia? Sí, pastor, se dan un montón de casos. Se dan casos de hermanitos de la iglesia que fingen que se caen, que se golpean y demandan la iglesia y tratan del seguro del edificio sacarle todo el dinero posible. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser eso? Porque tenemos un corazón ambicioso, tenemos un corazón que idolatra los bienes materiales, el dinero, la posición, más que a nuestro Señor. Y entonces, amados hermanos, no queremos así, para nada queremos ser juzgados por la palabra de Dios, pero quiero decirle, somos juzgados constantemente por la palabra de Dios. Y cada vez que Dios lo desea, pues nos evalúa y ve cómo estamos, y Dios ve si es necesario corregir ciertos detalles de nuestra vida, y entonces nos manda las pruebas, nos manda las dificultades, nos manda las enfermedades, nos manda los problemas para podernos humillar, para que, como decía el proverbio, nuestra cerviz no sea dura y podamos nosotros humillarnos delante de la voluntad de Dios y empezar a poner en práctica su palabra. Entonces aquí Pablo, oiga esto, Pablo está reconviniendo, o si quiero otra palabra, regañando a la iglesia porque están teniendo problemas, no se pueden poner de acuerdo, no buscan la ayuda de un hermano de la iglesia, del pastor o de los ancianos de la iglesia, sino que se van donde los impíos para que ellos les hagan justicia. Personas que no conocen la justicia de Dios lo ponen a juzgar en medio de los hermanos. Y vea lo que dice el versículo 6, dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Mire, aquí hay algo contradictorio. ¿Qué es lo contradictorio? Donde estamos llamados a amar, oiga esto, a amar, hay pleito. Y un pleito que no se puede contener, un pleito que no se puede suavizar, un pleito que no se puede resolver, porque los hermanos están sembrados en su posición y cada uno quiere sacar el mejor provecho posible, que no pueden ellos ponerse de acuerdo.
el pleito entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y eso no es el problema. Y esto ante los incrédulos. Fíjense cómo va subiendo de nivel. Primero, los hermanos tienen una diferencia, pero una diferencia que se transforma en un pleito. Una diferencia que se transforma en un pleito. O sea, no pueden ponerse de acuerdo y se enojan hasta que comienzan a chocar. Y entonces buscan a alguien que les ayude, pero no dentro de la iglesia. No quieren ayuda dentro de la iglesia, sino que buscan fuera, en el mundo, impío, pecador. Entonces, sigue diciendo Pablo, oiga esto lo que dice el versículo 7. Oiga esto. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que no se puedan perdonar? Es ya una falta, es un pecado que los hermanos no puedan poner sobre ellos el amor, cuando estamos llamados los hermanos a preferirnos unos a otros, es decir, a yo bajar, a mi persona o tu persona, perdonar. Es decir, me debes tanto, o me hiciste esto, me insultaste, y me pide, y el hermano que insultó viene y pide disculpas. No, te vas a tener que entender con mi abogado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si el Señor dijo que tenemos que perdonar 70 veces 7? Y dice 70 veces 7 no para poner un número, sino que para saber que tenemos que perdonar al hermano que se ha arrepentido siempre. Entonces, si nosotros tuviésemos ese principio, podríamos nosotros perdonar, podríamos nosotros resolver los problemas, cualquiera que estos sean, dentro de la iglesia, para que la iglesia pudiese siempre estar en armonía. La Biblia dice, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo. Y termina diciendo el Salmo que allí donde hay esa armonía, ahí manda Dios la bendición y ahí manda Dios la vida eterna, cuando hay armonía. Pero aquí en la iglesia de Corinto, como en muchas iglesias, amados hermanos, en la actualidad, en lugar de armonía y de amor, lo que hay es pleitos, disensiones, contiendas, que ya la Biblia dice que son obras de la carne. Es decir, los hermanos que están en pleito son hermanos que están en la carne. Fíjense, vea lo que dice el resto del versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Oiga esto, ¿cuál debería ser la respuesta? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? O sea, Pablo está diciendo, ¿y por qué no perdés, pues? ¿Por qué no perdés? ¿Por qué no dice, ok, así que quede? Y le dejan las cosas a Dios. Dios te va a devolver lo que se haya perdido. Entonces, si los dos hermanos tuviesen esa actitud, amados hermanos, el hermano le diría, no, mira, está bien, así que quede. No, hermanito, yo voy a recompensar eso. No se preocupe. Oh, mi hermano, perdóneme. Y entonces podrían resolver los problemas sin necesidad, ni siquiera de otro hermano de la iglesia que lo resuelva. Pero si acaso no se pudiesen poner de acuerdo, pero quieren ponerse de acuerdo, pueden buscar al pastor, a un grupo de ancianos, a un grupo de hermanos para que les ayude. Entonces dice una pregunta, Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Óigame, el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses habla de todo lo grande que él había alcanzado como judío. Y entonces él dice que él era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, hijo de un padre hebreo y de una madre hebrea. Y que como fariseo, él era fariseo de fariseos, es decir, maestro de fariseos. Y como su vida como cumplidor de la ley, él era irreprensible delante de los hermanos. Pero dice Pablo, todo eso lo he tenido por basura por alcanzar a Cristo. Y la palabra basura no es realmente basura de desecho normal, sino que de desechos humanos, ¿verdad? A eso se refiere, a heces. Todo eso lo tengo como nada, como basura, la basura más asquerosa, por ganar a Cristo. Entonces, el cristiano, por ganar a Cristo, por agradar a Dios, debería aprender a ceder.
Y Dios, oiga bien, Dios no se queda con nada. Dios siempre bendice a aquellos que por amor, oiga esto, sufren pérdidas. Entonces, vean lo que dice el versículo 8, por favor. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo habla como admirado, pues. O sea, ustedes no solamente no se pueden poner de acuerdo, sino que se estafan unos a otros, se mienten unos a otros, se roban unos a otros entre los hermanos. La Biblia dice que el que no ama a su hermano, asesino es de su hermano. O sea, estamos llamados a amar, pero el que no ama al hermano no ha conocido a Cristo. Entonces, amados hermanos, oiga bien, este es un llamado de atención para la iglesia, para que la iglesia aprenda a perdonar, para que la iglesia aprenda a cumplir la palabra de Dios, para que la iglesia aprenda a resolver sus problemas dentro del ámbito de la iglesia. Y oiga esto, por favor, el versículo 9 solo lo vamos a leer porque es parte de la enseñanza del próximo miércoles. Oiga lo que dice, por favor. Porque habla de que se van a someter a juicio delante de los impíos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, oiga esto, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Amados, lo dejo ahí porque ahí vamos a comenzar prácticamente el estudio del próximo miércoles. Pero entonces el apóstol Pablo nos está llamando a que nosotros vivamos como cristianos, apreciemos a los demás hermanos como nuestros hermanos en Cristo. Que podamos aprender a morir respecto a tomar venganza, porque muchos hermanos quieren tomar venganza. Amados hermanos, y quizás no hay un problema, no hay un pleito económico, pero a veces hay hermanos que hablan del otro hermano, que tienen una dificultad y el hermanito se va donde otros hermanos a hablar de la dificultad que han tenido. Y entonces habla de la manera que piensa este hermano. Y no respeta al otro hermano, sino que comienza a correr y habla incorrectamente. O sea, lo que nosotros conocemos como los chambres, las habladurías. Y entonces ofendemos la reputación del hermano y muchas veces de los pastores de la iglesia. Amados hermanos, entienda, eso es pecado. No es porque los pastores seamos, no, es porque somos el cuerpo de Cristo. Si usted tiene algo contra alguien, deje de ir a contarle el problema a otra persona y vaya a la persona con la que usted está molesta y trate de ponerse de acuerdo. Hermanito tal, venga por favor que necesito hablar con usted. Usted hizo tal cosa y eso me causó a mí esto. Me dolió de esta manera, me arruinó esto, estoy molesto por esto, frente a frente. No para chocar y ofender, sino que para resolver los problemas. Porque ambos, usted y yo, todos los hermanos, tenemos al Señor como juez. Y tenemos al Espíritu Santo como representante de Cristo en nuestros corazones. Y entonces tenemos que demostrar con hechos lo que ha pasado dentro de nosotros. Hablamos y decimos que somos, pero cuando vivimos y lo materializamos, no nos comportamos como lo que dice la Biblia que deberíamos de ser. Dijo que yo soy hijo de Dios, entonces tengo que hablar como hijo de Dios, vivir como hijo de Dios. Dice Juan que el que dice que anda en Él debe vivir como Él anduvo. O sea que nosotros vamos tras las pisadas de Cristo, tratando de hablar, de vivir como lo hizo Él, tratando de amar como lo hizo Él, tratando de perdonar como lo hizo Él. Cuando yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando Él estaba ya colgado en la cruz del Calvario, ya cuando faltaban poco tiempo para que Él falleciera, después que Él había caminado por todo los golpes, los latigazos, las vergüenzas, los juicios, y ya estaba Él en la cruz, Él pudo decir algo.
Padre, dirigiéndose al Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él nos da una muestra de amor, amados. ¿Y cómo es posible que nosotros aquí en esta esfera, aquí en este tiempo, conociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, habiendo recibido ese amor tan hermoso de Dios, no podamos transmitir, trasladar ese amor? Dios me perdonó a mí, yo puedo perdonarte a ti. Yo puedo resolver este problema en paz, puedo resolver este problema sin ofensas, sin choques, sin pleitos, sino que podemos sentarnos o podemos llamar a un hermano que nos ayude a resolver, al pastor, a los ancianos, sin llegar a meter gente que no conoce de Cristo para que resuelva nuestros problemas. Repito lo que dije al principio, ¿verdad? De repente nos vamos a encontrar en medio de situaciones legales que no se pueden resolver dentro de la iglesia, pero todo lo que se puede resolver a nivel del amor de Cristo, debemos resolverlo. Oiga, esto debemos resolverlo. Dios es nuestro juez, Dios es nuestro Salvador a través de Jesucristo, el Espíritu Santo es nuestra luz, la palabra de Dios es nuestro mapa. Tenemos todo lo necesario para vivir como Dios manda. Entonces solo hace falta que mi corazón quiera vivir como Dios me llama a vivir. Yo no sé cuál sea su situación. Lo que sí estoy seguro es que cada uno de nosotros necesitamos el perdón de Dios, pero también cada uno de nosotros tiene que aprender a perdonar, así como Dios no nos tomó en cuenta la ofensa que teníamos para con Él y nos perdonó a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Así es que, amados hermanos, hasta aquí llega el estudio de esta noche. Yo quiero invitarlo que tome el tiempo al final de este estudio. Va a haber una oración, al final de este programa va a haber una oración que le va a ayudar a usted, que le va a guiar a usted para que usted pueda entregarle su corazón a Cristo como Señor y Salvador personal. Fácil no es vivir como cristiano porque estamos en un mundo impío, en cuerpos que todavía no están redimidos, aunque nuestra alma ya haya sido redimida por Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo, este es el día correcto para eso. Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.